Amada iglesia, paz a vosotros. Dios les bendiga mucho, hermanos. Y qué alegría, hermanos, que podamos tener este espacio, este tiempo para que juntos nos edifiquemos en la palabra. Así que pues vamos a iniciar el tiempo de reflexión y que a través de este momento, de esta palabra, podamos nosotros encontrar en Dios nuestra fuerza, nuestro abrigo y también el impulso para salir adelante de todas las circunstancias. Que nos motivemos como iglesia, como hermanos, a seguir confiando en el Señor y que incluso en las adversidades más difíciles, más complicadas, podamos sostener la mano del Señor y nos saque adelante. Así que pues le invito a que reflexionemos hoy en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 32. Ahí en casa, hermano, recuerde también siempre tener en los momentos de culto, ya sea su estribillero, su himnario y por supuesto su Biblia, para que en cada momento que podamos ocuparla, usted busque los pasajes y juntos podamos leer la palabra, la santa palabra de nuestro Dios. Dice el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, y leemos el verso 32. Dice de la siguiente manera: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Una vez más, dice el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. La reflexión que hoy vamos a tener, hermanos, es titulada No se desaliente el corazón. Así se llama nuestra reflexión esta tarde, no se desaliente el corazón. Y me gustaría, hermanos, antes de ir a nuestra reflexión y a nuestro momento de comprender la palabra para nuestro tiempo, recordar esta historia de David. Ustedes recordarán que David fue, por supuesto, el rey de Israel, pero antes de ser rey acontecieron algunos momentos interesantes como el que hoy vamos a ver, que lo hicieron realmente ser quien era, una persona que estaba confiada en Dios y que ponía todo su ser ante la voluntad del Padre para que él hiciera lo bueno, lo correcto y pudiera salir adelante de en medio de las adversidades. El libro de Samuel, capítulo 17, el que estamos ahora teniendo en cuenta, relata la historia de los momentos en donde Israel tenía conflictos bélicos o armados con otras naciones. Era algo común en aquel momento estar lidiando entre naciones, quizá por malos entendidos, por las mismas tierras o por diferencias que ellos tenían. En este momento, Saúl, el rey de Israel, estaba enfrentándose contra los filisteos. Y está relatando, hermanos, el pasaje bíblico en el capítulo 17, cómo pone como una explicación del terreno de la guerra en aquel momento. Dice que llegan a un lugar y en un lado se ponen los filisteos, en un lado de los montes se ponen los filisteos, y luego en medio está el valle, y del otro lado, en el otro extremo, en las otras montañas, se pone el ejército de Israel. De tal manera que están en un enfrentamiento primero como visual, de ver quién tiene más armas, quién tiene más personas, qué ejército es más poderoso. Y eso se puede ver entre una montaña y otra, y solamente el valle como escenario para que el primero que ataque pues y gane pues pueda ser recompensado
con algunos premios, con algunas tierras, con algunos reinos. En ese contexto de estar enfrentándose en primer lugar, no ya en la guerra o en la pelea, sino más bien en una especie de amedrentar un ejército contra el otro, pues Saúl va con todo su ejército, Saúl va con todo lo que tiene, pero resulta que los filisteos tenían como una especie de arma secreta, porque de entre las filas del ejército filisteo sale un personaje notable, un paladín muy diferente a todos los filisteos seguramente, y muy diferente a todos los israelitas. Este personaje que usted y yo seguramente recordamos, y muchos de nuestros niños también lo recordarán en muchas de nuestras historias, un hombre llamado Goliat. Ese hombre llamado Goliat, que era un personaje muy peculiar, recordarán ustedes que su peculiaridad más interesante era que era un hombre muy grande, muy alto, era un gigante. Dice la palabra en estos versos del capítulo 17 que, traducido más o menos a nuestro esquema de medición, medía casi 3 metros de altura. Nuestra altura promedio, hermanos, es de alrededor de 1,70, 1,80. Algunos somos más bajitos, algunos son más altos, pero los más altos que normalmente conocemos quizá puedan medir entre 1,90, casi llegando a los 2 metros. Pero este hombre llamado Goliat, hermanos, medía nada más la dimensión de casi 3 metros. 2 metros y 90 centímetros, hermanos, para ser un poco más exactos. La dimensión de este hombre era pues realmente de temor. No era un personaje que se hacía notar en medio de todas las demás personas. Fíjense, un pequeño dato antes de seguir con esta historia interesante o recordar esta historia interesante. En la historia moderna, en lo que se conoce, el hombre más alto que se tiene registro era un hombre llamado Robert Wadlow, estadounidense, que murió en el año de 1940. Fue el hombre más alto que se tiene registro y medía 2 metros con 72 centímetros. Y actualmente el hombre más alto que vive es un turco llamado Sultan Kösen, con la altura de 2 metros con 51 centímetros. Es decir, que estos hombres gigantes de la modernidad pues realmente no le alcanzaban todavía la estatura a Goliat. Y enmarca, hermanos, la palabra que incluso con su grande altura también tenía una fuerza descomunal. Su vestimenta, que después empieza a narrar la palabra en el libro de Samuel, en el capítulo 17, la vestimenta que este hombre traía pues realmente también daba miedo, hermanos. Tenía un casco muy imponente, un yelmo, cada parte de su vestimenta, su arma era una lanza que daba miedo. Es decir, que toda esa persona, todo lo que se visualizaba en ese hombre gigantesco llamado Goliat, su estatura, su vestimenta, su armamenta, todo hacía que daba miedo. Y en este primer momento que los israelitas y los filisteos están peleando la parte emocional, pues imagínense, antes de bajar al valle a pelear, ver a lo lejos que se abre paso un gigante, y con todas estas especificaciones que ya dijimos, pues la parte emocional o incluso hasta racional de los guerreros de Israel pues empezó a flaquear, comenzaron a sentirse atemorizados, de tal manera que incluso Saúl, rey de Israel, dijo que el que peleara contra él le iba a otorgar regalos increíbles, posesiones,
Incluso en algún momento comentó que le iba a dar a su hija para que pudiera estar teniendo una familiarización con él, ya siendo rey o teniendo algo que ver con el reino. Entonces Saúl pretendía animar a sus soldados, pero ninguno de los regalos que estaban ahí expuestos fue suficiente como para querer enfrentar a ese gigante. Es aquí cuando empieza a tomar escena este hombre del que vamos a estar también teniéndolo en cuenta, llamado David, que a diferencia, hermanos, de sus hermanos mayores y a diferencia de todos los demás guerreros que estaban ahí, David era un joven, era quizá un adolescente que no estaba en edad de guerra y que ni siquiera tenía la capacidad para ser un guerrero, en el sentido de que era un pastor, no tenía conocimiento de las condiciones de guerra. Pero al ir a hacer, como hoy podríamos decirlo, hacer un mandado familiar, al llevar provisiones al campamento con sus hermanos, se da cuenta, hermanos, de lo que está aconteciendo. Ve a lo lejos, al otro lado del valle, a los filisteos y junto a él a ese gigante, y que está haciendo algo muy particular. Ya dijimos que es la estatura, la vestimenta, la armamenta que trae, pero agrega una situación más acá, que ese personaje frente al pueblo de Israel comienza a burlarse, comienza a mofarse, comienza a hacer ofensas e incluso comienza a hacer como una especie de burla que humillaba. Y cuando David lo escucha, él siente esa especie de celo, porque en su mente está pasando tantas cosas, diciendo cómo es posible que esa persona pueda estar burlándose del pueblo de Dios. Para no hacer más larga esta historia e ir a estos puntos muy importantes, David, hermanos, pide el permiso y la aprobación del rey del ejército de Israel para ir a pelear contra ese gigante. Y es cuando nosotros regresamos al texto con el que comenzamos, en el capítulo 17, en el verso 32. Después de observar, de ver, de oír lo que estaba aconteciendo con ese gigante, y después de entender lo que Dios podía hacer también con él, David le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, dice este pasaje, irá y peleará contra este filisteo. Y bueno, hermanos, voy a resumir lo que sigue, porque usted sabe bien lo que acontece. Resulta que David le quiere encargar de espada, de escudo, de yelmos, de armadura, pero no puede con ella, y mejor dice que se la quiten, y lo único con lo que se va a enfrentar ahora ese gigante es con algunas piedras que recoge del río y con su particular instrumento de cuidado pastoral, que era una honda, una herramienta, o una, que no podríamos llamarlo como arma, pero era una herramienta del cuidado pastoral. Y con esa, hermanos, unas cuantas piedras y una honda, se enfrenta ante ese gigante. Resulta que una sola piedra bastó para que pudiera derrotar a ese gigante. Ese gigante cae casi muerto, con la piedra que David arroja, y con la propia espada, con la propia herramienta que el gigante tenía, es decapitado, y entonces David gana la pelea. Es una historia, hermanos, que desde mi
punto de vista, hermanos, es muy interesante, emocionante. Me hace recordar incluso a la niñez cuando nos escuchábamos estas historias tan magníficas, tan heroicas, tan sobresalientes, que nos emocionan, pero que además de emocionarnos y de alentarnos hoy, hermanos, nos dejan una enseñanza, puesto que en estos tiempos y en estos días, hermanos, se hace necesario seguir confiando, seguir alentándonos, seguir teniendo la certeza de que nuestro corazón se puede sentir seguro, aun cuando todo alrededor parezca que nos está arruinando, nos está atropellando, que nos está haciendo mal. Hay un texto de este pasaje que estamos viendo que me llamó mucho la atención al poderlo estar releyendo para esta reflexión. El gigante Goliat, hermanos, estuvo mofándose y estuvo retando y estuvo humillando al pueblo de Israel no 1 ni 2 días. Resulta interesante, una vez más, que el tiempo que este hombre estuvo humillando al pueblo de Israel fue una cuarentena. Durante 40 días este hombre estuvo molestando al pueblo de Dios. Hoy nosotros, hermanos, seguimos sintiéndonos desprotegidos de pronto ante todas las circunstancias que nos están rodeando. Podemos sentirnos amedrentados de tantas circunstancias que han acontecido a nuestra familia, a nuestra iglesia, en nuestro entorno. Hay situaciones que nos han superado y que nos han hecho menguar incluso en nuestra tranquilidad. Ha habido situaciones, hermanos, en que nos hemos lamentado y llorado con los familiares que se han enfermado, que han perdido un ser querido, que han perdido el trabajo, que han perdido alguna situación valiosa de su vida. Y todas estas situaciones durante días y semanas en los últimos meses han sido constantes, uno tras otro. Ha habido incluso días en que cada momento estamos recibiendo noticias desalentadoras, preocupantes, que nos quitan el ánimo, que nos hacen sentirnos oprimidos, que estamos atemorizados. Y me hace precisamente recordar, hermanos, esta historia de Goliat, porque aún sin venir a pelear con nosotros, solo de verlo frente a nosotros, a ese gigante de una estatura increíble, que nuestra propia existencia podríamos luchar contra él, y luego que se agregan todas estas condiciones o aditamentos en su armadura que lo hacen ver todavía más poderoso. Y al ver su estatura y su poderío, y que además empieza a hablar que nos quita la tranquilidad, hermanos, llega un momento en que el pueblo de Dios pudiera sentirse amedrentado, sin ánimo, sin fuerza, desalentados. Pero aquí, hermanos, creo que nuestra reflexión es y seguirá siendo permanentemente como David. El Señor Jesucristo viene a acercarse a nosotros para decirnos que no nos preocupemos, que Él peleará la batalla por nosotros, que no se desaliente el corazón, que no nos sintamos preocupados, que aquello que está frente a nosotros, por más difícil que parezca, Él se presenta no con fuerza, no con las espadas, no con caballos o no con un ejército, sino como lo dijo David en aquel entonces, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí estamos, hermanos, la iglesia de Dios, presentándonos ante las adversidades, enfrentándonos a los problemas, afrontando las situaciones más difíciles de la vida, y no por nuestra cuenta, no por nuestras habilidades o por lo que sepamos, sino más bien que la iglesia de Dios
se presenta ante esto, ante las calamidades, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, es necesario tomar las piedras del río y enfrentarlas, como aquella piedra que simboliza al Señor Jesucristo, que Él es la roca perfecta y que solamente de Él emana vida, emana agua de vida, y que en Él nosotros podemos encontrar salvación. Hoy, hermanos, necesitamos usar la roca. Hoy necesitamos usar esa roca para vencer toda situación adversa. Hoy quiero animarles, hermanos, a que no se desalienten, a que sus corazones permanezcan en fe. Esto está pasando no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Y así duren días, otros días más la pandemia, así duren muchos más semanas, si Dios es con nosotros, si la piedra angular es con nosotros, entonces tenemos la victoria, hermanos, y nada podrá amedrentarnos. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos motive a seguir confiando en Él, y que en las adversidades más complicadas tengamos la certeza de que Él está con nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Sigamos disfrutando este tiempo.